Roja Navidad. Episodio 3. Pasaron unos días y alguien llamó a la puerta de los Copperpot. Para sorpresa de John, era Mika. Venía a informarle que la pesca había mejorado y le ofrecía la oportunidad de reincorporarse a la brigada de pesca. John aceptó, necesitaba el trabajo y aprovechó para preguntarle sobre la muerte de su hijo. Mika, visiblemente afectada, le explicó que su hijo tuvo complicaciones médicas y no pudieron llegar a tiempo al hospital, lo que provocó su fallecimiento. John le mencionó que nunca había visto al joven enfermo, considerándolo un infortunio desgarrador. Ante eso, los ojos de Mika se llenaron de lágrimas, se disculpó y se retiró rápidamente hacia su casa. A pesar de que la reacción de Mika era comprensible dada la reciente pérdida de su hijo, dejó en John la sensación de que algo no encajaba. Habían aprendido a lidiar con el hermetismo de Beskoyoki, pero esta situación trascendía el simple secretismo rural. Algo oculto permanecía en las sombras. John regresó a la brigada de pesca, y al igual que el año anterior, la pesca fue abundante durante la primera mitad del año. El esposo de Mika apenas se unía a ellos en la faena, y aunque los compañeros justificaban su ausencia con la tristeza por la reciente pérdida de su hijo, no proporcionaban detalles adicionales. La intriga persistía en Beskoyoki. De regreso a casa, los Copperpot apenas tenían avistamientos de Mika y su familia, y cuando sucedía, las interacciones se limitaban a saludos matutinos. Cada día, Mika parecía más demacrada, su rostro marcado por los signos de la depresión. A pesar de la voluntad de los Copperpot de ofrecer ayuda, la desesperanza que se reflejaba en los ojos de Mika era un muro impenetrable. Noviembre llegó, y la escasez de empleo superó incluso la del año anterior. John tuvo que abandonar la brigada de pesca mucho antes de lo previsto, y sus ahorros no alcanzarían para sostener a la familia durante un periodo prolongado de inactividad. La gestión cuidadosa de los gastos se volvía crucial para sobrevivir hasta que las circunstancias mejoraran, enfrentando la Navidad con recursos limitados. Un mes después, se acercaba la celebración del concilio y su peculiar lotería navideña. John y su mujer llegaban a la iglesia cuando se cruzaron con Mika y su marido. Aunque ella les saludó con una tenue sonrisa, su esposo murmuró en finés: «Nunca deberíais haber venido». John entendió las palabras, pero prefirió omitirlas cuando Mary le preguntó qué había dicho, queriendo evitar preocuparla al atribuir esas palabras a los momentos difíciles que atravesaban. Como el año anterior, el alcalde se encontraba de pie frente a una mesa y dio inicio al concilio. La misteriosa caja con la palabra Navidad escrita al frente fue traída y tras sacar una papeleta, el alcalde la mostró a los presentes mientras leía en voz alta: Copperpot. La sorpresa y la confusión se apoderaron de John y su mujer. Tenían la oportunidad de decorar su casa como siempre habían deseado desde su llegada al pueblo. Un murmullo creció en la iglesia mientras los demás vecinos abandonaban el lugar. A su lado, Mika, con terror reflejado en sus ojos, intentó acercarse a los Copperpot, pero su marido la sujetó del brazo, llevándola fuera de la iglesia y de vuelta a casa. John y Mary intercambiaron miradas y sonrisas, imaginando la alegría que sentirían sus hijos al saber que podrían decorar tanto el interior como el exterior de la casa, como siempre habían anhelado. Aunque tenían tiempo para iniciar los preparativos, querían comenzar la decoración cuanto antes. La semana siguiente la dedicaron a desempacar todas las luces y decoraciones guardadas en cajas desde su llegada. La anticipación de una Navidad diferente, llena de luz y alegría, empezaba a crecer en el hogar de los Copperpot. Era un día esperado, con las decoraciones preparadas y la emoción palpable en el aire. Fue entonces cuando Mika llamó a su puerta, rompiendo la larga sequía de interacciones. Los Copperpot, ilusionados, pensaron que Mika venía a felicitarlos o quizás a ofrecer una mano amiga en los preparativos. Sin embargo, la realidad que se desveló estaba lejos de sus expectativas. Mika, visiblemente nerviosa, hablaba en susurros, escudriñando su entorno antes de compartir su preocupación. A medida que explicaba,
La perplejidad se instalaba en los rostros del matrimonio Copperpot, quienes enviaron a sus hijos al patio trasero para escuchar la desconcertante revelación de Mika. La historia que desentrañaba a Mika era una trama de horror. Santa Claus, lejos de ser el bondadoso repartidor de regalos, era la causa de la escasez y la prosperidad en el pueblo. La supuesta abundancia de pescado que disfrutaban al inicio del año tenía un precio considerable. Cada Navidad, una familia debía sacrificar a uno de sus hijos, seleccionado al azar durante el concilio del pueblo. Los Copperpot se encontraron en un abismo entre la incredulidad y el terror, debatiéndose entre la posibilidad de que Mika hubiera sucumbido a la locura o estuviera revelando una oscura verdad. John, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban, estaba inclinado a creer en la segunda opción. El horror se apoderó de John mientras Mary, en un acto de resistencia, rechazaba la idea de participar en semejante macabro pacto. Le aseguró a Mika que no decorarían la casa y que no permitirían que ningún ser maligno se llevara a sus hijos. Mika, horrorizada, se acercó, elevando la voz para advertirle sobre las consecuencias funestas que ello traería al pueblo. En ese momento, el esposo de Mika apareció, llevándola de regreso a casa y dirigiéndose a los Copperpot en inglés con un tono aterrador. Ya es demasiado tarde. Los días que siguieron a la revelación de Mika fueron una amalgama de tensiones y debates en la casa de los Copperpot. John, inmerso en la incertidumbre, se inclinaba a seguir las costumbres del pueblo, convencido de que, de momento, era más seguro no desafiar lo desconocido. Su perspectiva, sin embargo, chocaba con la determinación de Mary, quien veía en la negativa de decorar la casa una posible forma de proteger a su familia de las oscuras fuerzas que parecían acechar en Beskoyoki. Los murmullos y las miradas acusadoras de los vecinos aumentaban con cada día que pasaba sin que los Copperpot decoraran su hogar. Se cernía sobre ellos una atmósfera de desconfianza y secretismo, mientras la Navidad, una vez llena de alegría y celebración, se aproximaba con un aura de inquietud. Los Copperpot, atrapados en un dilema impuesto por una verdad incierta, tomaban la difícil decisión de no celebrar el día festivo, algo que, hasta entonces, habría sido impensable para la animada familia. La víspera de Navidad llegó y la casa de los Copperpot permanecía sin adornos, sumida en la oscuridad y el silencio. La tensión se palpaba en el aire y el pueblo entero parecía mirar con recelo a la familia que desafiaba las tradiciones. Los niños, sin entender completamente la situación, percibían el cambio en la atmósfera y se sumían en la confusión y el descontento. La prohibición de celebraciones se traducía en calles desiertas y tiendas cerradas, un paisaje desolador que acrecentaba el temor en el corazón de los Copperpot. En la intimidad de su hogar, la familia se reunía, sintiendo la extrañeza de un día que solía ser sinónimo de alegría y unión. Aunque los Copperpot decidieron no revelar la verdad cruda a sus hijos, la incertidumbre pesaba sobre sus hombros y una sombra oscura se cernía sobre Beskoyoki. El temor de que las palabras de Mika pudieran ser más que un cuento se instalaba en el corazón de los Copperpot, eclipsando la esperanza que debería haber traído la Navidad. La noche se cernía sobre Beskoyoki, envolviendo la casa de los Copperpot en una penumbra que reflejaba el desánimo que se había apoderado de la familia. La cena de Navidad, en lugar de ser un festín alegre, se reducía a una escasa porción de alimentos guardados con cautela. La falta de sonrisas y el silencio opresivo evocaban la imagen sombría de la familia que John observó desde su ventana en el primer año en el pueblo, una tristeza que se repetía en la mesa de los Copperpot. Anocheció, y con la oscuridad, la luz de la casa se desvaneció en un parpadeo súbito. Si bien las interrupciones eléctricas eran comunes en Beskoyoki, una sensación de inquietud se apoderó de John cuando la penumbra los envolvió. Mary, con premura, encendió 2 velas, proporcionándole una a John antes de instarlo a revisar los fusibles, ubicados en el exterior detrás de la casa. En la gélida noche, John se dirigió hacia la caja de fusibles y descubrió que el interruptor principal se había desactivado. Al intentar restablecerlo, el fusible ardiente se negó a ceder. Optó por esperar, y en esos minutos de silencio opresivo,
El peso de la tensión acumulada desde el concilio y la conversación con Micah se hizo palpable. Finalmente, el fusible enfrió lo suficiente, y al restablecer la luz, un suspiro de alivio escapó de John. Sin embargo, ese respiro se convirtió en horror cuando ingresó al comedor y se encontró con su familia atada a las sillas, con capuchas que ocultaban sus rostros. Detrás de ellos, una horda de figuras vestidas de Santa Claus, macabras y sanguinarias, blandían armas mortíferas. En la vanguardia, una figura imponente, empuñando un hacha de bombero, eclipsaba al resto. La visión paralizó a John, quien buscaba desesperadamente una manera de defender a su familia. Entre los disfrazados, logró distinguir rasgos familiares de vecinos, pero sus miradas parecían vacías, alienadas. Incluso Micah, irreconocible bajo el atuendo de Santa Claus, estaba entre ellos. Fue entonces cuando el líder corpulento pronunció en una voz ronca: «Santa Claus nunca se olvida de los regalos». En un intento desesperado por salvar a su familia, John se lanzó hacia adelante, pero una presencia amenazante a sus espaldas le arrebató la oportunidad. Un fuerte golpe en la cabeza sumió a John en la oscuridad, y la trágica Navidad de los Copperpot dio paso a la pesadilla más impensable. La desaparición de los Copperpot sumió a sus familiares en una angustiosa búsqueda. La agencia que facilitó su llegada al enigmático pueblo se desvaneció del tejido de la realidad, como si sus servicios nunca hubieran tocado la superficie de aquel remoto paraje. El consulado finés, en un eco de desconcierto, carecía de todo rastro de una familia llamada Copperpot. Era como si los extranjeros nunca hubieran arribado a las gélidas tierras del norte. La policía local, con rostros marcados por el escepticismo, negaba cualquier indicio de presencia británica en la región. Las páginas de sus registros permanecían impolutas, sin mencionar jamás a una familia más allá de los ocasionales turistas que cruzaban la zona. Sin embargo, ninguno de ellos se aventuraba a detenerse en Beskoyoki, atraídos por la extraña soledad que envolvía al pueblo. La ausencia de los Copperpot se volvía más enigmática con cada interrogante sin respuesta. El manto del misterio se cernía sobre Beskoyoki, tejiendo sombras que oscurecían las esperanzas de aquellos que anhelaban encontrar a la familia perdida. Mientras los días se deslizaban hacia la insondable noche ártica, la verdad se deslizaba más allá del alcance, desafiando los límites de la comprensión humana en este rincón olvidado del mundo. Y así llegamos al final de esta historia de misterio y terror. ¿Era la figura de Santa Claus un ser maligno con necesidad de sacrificios, o el pueblo estaba sumido en una creencia que ellos mismos alimentaban? ¿Qué les ocurrió a los Copperpot? Escribid en los comentarios vuestras teorías y no olvidéis suscribiros si no queréis que venga Santa Claus a recordaros que él nunca olvida sus regalos. Nos vemos en la siguiente historia.